El cuadro completo de la Biblia, parte 1. ¿Algún día has viajado en avión? Cuando estás en el cielo y miras hacia abajo, ¿qué ves? Todo. Puedes ver mucho más cosas que cuando estás en el suelo, ¿no es verdad? La Biblia es un libro muy amplio y queda difícil entenderlo todo, leyendo solo unas pocas páginas. Comencemos con una pregunta. ¿Cuáles son las historias que conoces de la Biblia? ¿Puedes nombrar algunas? Pues aquí digo algunas historias famosas como la creación, Noé y el diluvio, Moisés y los 10 mandamientos, David y Goliat, Daniel y los leones, la muerte y resurrección de Jesús. Pero, ¿cómo se encajan todas estas historias? ¿Por qué están todas juntas en la Biblia? Jesús es el pegamento que mantiene todas estas historias unidas. Él es el centro, es la parte más importante. La Biblia. La Biblia es la historia de Dios acerca de la salvación. ¿Ya has visto una película o leído un libro sobre alguien que fuera rescatado del mar, o de una trampa, o de un problema? La Biblia se trata de cómo Dios puede rescatarnos del pecado a través de Jesús. Ahora hablemos de algunos números. Abra su Biblia en el índice. La Biblia no es solo un libro largo, y sí una colección de muchos libros. Es como una pequeña biblioteca. Hay 66 libros en la Biblia, donde 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero estos libros son diferentes entre sí, pues algunos de ellos tratan sobre la historia, otros contienen leyes, otros nos dan consejos para la vida y hay otros que son poemas y canciones. Muchos libros del Antiguo Testamento son profecías y el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros son cartas a cristianos o iglesias, y hay 4 de los libros del Nuevo Testamento que nos hablan sobre Jesús: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos estos libros fueron escritos a lo largo de 1500 años. La Biblia no fue escrita toda de una vez, pero los diferentes libros fueron escritos en momentos diferentes, siendo el libro de Génesis el más antiguo y el libro de Apocalipsis el más joven. La Biblia es muy antigua. Los autores de estos libros también eran diferentes, pues hay más de 40 autores, de entre ellos Moisés, David, Salomón, Mateo, Juan y Pablo. Muchos de ellos no se conocían porque vivieron en distintas épocas y lugares. Además, la Biblia está escrita en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. Hoy soy muy grato que la tengamos en inglés y español para que podamos leerla, pero sus escritores desconocían estos idiomas. Así la escribieron en sus propias lenguas, y esta es una de las razones del por qué la Biblia puede resultar tan difícil a veces. ¿Ves que hay 2 partes en la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Ambas son muy importantes, pero Jesús lee en el Nuevo Testamento. Así que leemos acerca de su vida, milagros, palabras, muerte y resurrección, pues Jesús es la persona más importante de la Biblia, lo que nos lleva a nuestro último número. Hay un mensaje en la Biblia que es: Dios puede salvarnos por medio de Jesucristo. Esta es la manera más sencilla de entenderla. Es sorprendente que tanta gente haya ayudado a escribir la Biblia en diferentes lugares y momentos, pero sobre el mismo asunto. Que hay más 2 cosas que debes saber sobre la Biblia. Aunque la gente haya escrito las palabras, Dios les dijo qué escribir. Leamos 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 al 17. 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es la palabra de Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20 al 21. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea, quiere decir que los profetas fueron enseñados y guiados por el Espíritu Santo a hablar las palabras de Dios. Hay muchos libros en el mundo, pero solo la Biblia es perfecta. En segundo lugar, usted puede entender la Biblia. La Biblia fue escrita para gente común, como usted y yo. Muchas de las personas en la Biblia eran ricas e importantes. Ejemplo, David y Salomón, que fueron reyes. Pero no todas las personas tuvieron esta importancia. Pedro y Juan eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos. Muchos de los cristianos en la Biblia eran pobres y esclavos.
Jesús enseñó en parábolas sobre temas como agricultura, los animales, el dinero y la familia, o sea, cosas que todos pueden aprender. En Efesios capítulo 3, versículo 4 al 5, dice que cuando lees puede entender. 4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso no significa que todo en la Biblia es fácil, pero sí significa que puedes entender la mayor parte si la lees detenidamente y piensas sobre. Sin embargo, debes estar dispuesto a aprenderla y a obedecerla. Muchas personas inteligentes no entienden la Biblia, no porque sea difícil, sino porque no quieren aprender. Dios. Ahora comencemos a aprender de qué se trata la Biblia y necesitamos comenzar con Dios. El primer versículo de la Biblia es Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo nos dice que Dios creó todo. Los próximos versículos nos dirán cómo. En Génesis capítulo 1, versículo 2 al 5. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. 3. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios de la luz y de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y fue la mañana un día. ¿Podría decirme cómo creó Dios la luz? Solo hablando. A mis hijos les gusta jugar con Lego y bloques, pero no pueden construir hablando con los bloques. Dios puede. Él creó todo de la nada. Hace lo mismo con todo en este capítulo. El cielo, el agua, los árboles, el sol, la luna, las estrellas, los peces y los animales. Lo último que Dios creó fue al hombre. En Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 dice, 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 27. Creó pues Dios al hombre a la imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Él nos hizo a su imagen, lo que significa que somos como Él en algunos aspectos importantes. Tenemos una mente para pensar, un corazón para sentir y una alma que vivirá para siempre. Dios nos creó para que pudiera tener una relación con nosotros. La Biblia dice que para ir al cielo debemos creer en Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca de Dios crea que Él existe, y que es remunerador de los que le buscan. O sea, debemos creer en dos cosas. 1. Que Él existe. Y 2. Que bendice a las personas que lo buscan. Dios nos busca y debemos buscarlo también. Él nos ama y debemos amarle. Mucha gente en Estados Unidos no cree en Dios porque cree que la ciencia lo rechaza. Pero yo creo en Dios porque la ciencia nos muestra el diseño y el poder de Dios en el mundo. No podemos ver a Dios, pero podemos ver al mundo que Él creó. Y aquí hay un ejemplo. Si la fe es como una casa, entonces Dios es el fundamento sobre el cual se construye la fe. Sin unos buenos cimientos, tu casa no aguantará mucho tiempo. O sea, sin Dios nuestra fe no puede sostenerse. Jesús es la persona más importante de la Biblia. Te dije que Él es el pegamento que mantiene todo unido. Él es el héroe de la historia. Ahora te diré por qué. ¿Te acuerdas que la Biblia es la historia de Dios sobre el rescate? Pues Jesús es como Dios nos resgata. Leamos Lucas capítulo 24, versículo 44 al 47. 44. Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieras las escrituras. 46. Y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. 47.
y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto ocurrió después de la muerte y resurrección de Jesús, y los discípulos tenían muchas preguntas sobre lo que estaba sucediendo. Así que Jesús se los explica. Jesús responde 3 preguntas sobre la Biblia. Primero, ¿de quién se trata la Biblia? Jesús dice que todas las cosas en las Escrituras se refieren a Él. Versículo 44. ¿De qué trata la Biblia? Jesús dice que se trata de cómo murió y resucitó de entre los muertos. Versículo 46. Tercero, ¿por qué necesitamos leer la Biblia? Jesús dice porque cuando nos arrepentimos podemos tener perdón de pecados. Versículo 47. Jesús dice que estas cosas fueron escritas en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Versículo 44. Estas son las 3 partes del Antiguo Testamento. Esto es importante porque Jesús está diciendo que todo el Antiguo Testamento apunta a Él, a pesar de que fue escrito muchos años antes que Él. Hoy leemos sobre la vida y las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios nos hablan de la vida, los milagros y las enseñanzas de Jesús. Hechos habla del regreso de Jesús al cielo y de los primeros cristianos y las iglesias. Las cartas son instrucciones sobre cómo vivir como cristiano y el Apocalipsis nos dice que Jesús regresará pronto. Para resumir toda la Biblia, el Antiguo Testamento decía, Jesús viene. El Nuevo Testamento dice, Jesús está aquí. Luego a nosotros nos dice, Jesús vendrá otra vez. La próxima vez hablaremos más sobre por qué Jesús es tan importante.